Hola, buenas tardes, profesora Maite Pilar. Soy el alumno Christopher Hunda Sánchez. El tema a tratar el día de hoy es el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. El motivo de este audiovisual es dar a enfatizar un análisis sobre un dilema ético relacionado con esta problemática entre Rusia y Ucrania, la cual continúa en vigencia en virtud del acontecimiento de la guerra de estos dos países. Ha trastornado la estabilidad global, sumergiendo a millones de personas en una crisis humanitaria sin precedentes. Frente a esta realidad, se enfrenta un dilema ético de gran magnitud. La pregunta de énfasis es, ¿hasta qué punto debemos intervenir para proteger los derechos humanos de los ucranianos sin agravar aún más la situación global? En este preámbulo, el dilema es relevante, en un contexto en el que los derechos humanos son el pilar sobre el cual se construyen nuestras sociedades democráticas y justas. El conflicto está forzado a la comunidad internacional a tomar decisiones difíciles. Apoyar a Ucrania puede significar defender valores fundamentales, pero también podría escalar aún más la violencia y generar consecuencias impredecibles. A lo largo de este video exploraremos este dilema, proponiendo una solución que respete la sociedad y los principios éticos y evalúe las posibles consecuencias de nuestras acciones. Conflicto moral. El conflicto moral en la guerra de Rusia y Ucrania se basa en la confrontación de dos principios fundamentales: la defensa de los derechos humanos y la prevención de más sufrimiento y violencia. En un contexto tan complejo, las decisiones no son claras ni fáciles de tomar. Partes involucradas. Rusia. Actuando como el agresor, Rusia ha invadido Ucrania en 2022, llevando a cabo ataques indiscriminados que han violado los derechos humanos de miles de ciudadanos ucranianos. Los derechos a la vida, la salud y la educación han sido severamente comprometidos por los ataques a infraestructuras civiles y la ocupación militar. Ucrania lucha por su soberanía y la preservación de su integridad territorial. En este sentido, Ucrania no solo defiende su territorio, sino también la libertad y la democracia, valores que residen en los derechos humanos fundamentales. Comunidad internacional. Aquí se presenta un dilema ético. Muchos países y organizaciones han proporcionado apoyo a Ucrania en defensa de los derechos humanos, pero esto también ha implicado riesgos, intervenciones que podrían incrementar el conflicto y el sufrimiento de los inocentes. Implicaciones morales y éticas. Intervención externa. ¿Es correcto involucrarse en un conflicto ajeno con los riesgos de causar más muertes y daños? Por ejemplo, el suministro de armas de Ucrania podría ser necesario para su defensa, pero esto también podría prolongar la guerra y generar más víctimas. Aquí se presenta un dilema. ¿Deberíamos actuar para proteger a las personas, incluso si eso puede empeorar la situación a corto plazo? Sanciones económicas. Las sanciones a Rusia son una herramienta que se usa con la intención de presionar a su gobierno para defender las agresiones. Sin embargo, estas sanciones afectan principalmente a la población civil, que no es responsable de las decisiones de su gobierno. ¿Es justo castigar a un pueblo entero por las decisiones de sus líderes? Propuesta de solución. Una solución ética al dilema debe basarse en los principios de justicia, proporcionalidad y el respeto por los derechos humanos universales. La clave es encontrar un balance entre la defensa de Ucrania y la minimización de las consecuencias negativas para las personas inocentes. Propuesta de solución. Sanciones selectivas y dirigidas. Las sanciones deben concentrarse en los responsables directos del conflicto, los cuales son líderes políticos, militares y sectores estratégicos, y no en la población general. Las sanciones deben ser graduadas, evitando la devastación económica de Rusia, pero asegurando que se haga sentir una presión internacional efectiva. Enfoque integral para la resolución del conflicto y la protección de los derechos humanos. Apoyo humanitario. Asegurar que la ayuda internacional se dirija principalmente a las víctimas de la guerra. Esto incluye el suministro de alimentos, medicinas y refugio para los desplazados, tanto en Ucrania como en los países vecinos. Este apoyo tiene como objetivo aliviar el sufrimiento humano, sin contribuir directamente a la escala militar. Diplomacia activa y mediación internacional. Impulsar de manera firme los esfuerzos diplomáticos a través de la ONU y otros actores internacionales. Aunque la diplomática es un proceso lento, es crucial para buscar una resolución pacífica del conflicto. Las conservaciones deben ser inclusivas y garantizar la participación de todas las partes, incluso de actores que puedan facilitar la comunicación con Rusia. Protección de los derechos humanos a nivel global. A largo plazo, las soluciones deben incluir el fortalecimiento de las normativas internacionales que garanticen la protección de los derechos humanos. La creación de tribunales internacionales para juzgar las violencias graves es crucial para garantizar que los responsables de atrocidades sean responsabilizados. Desarme y control de armamentos. Promover acuerdos internacionales de desarme para limitar el flujo de armas hacia las zonas de conflicto es el hecho de establecer controles más estrictos sobre la venta de armas para reducir la violencia y evitar la escala de conflicto. Fomentar iniciativas globales para la desmilitarización
progresiva y la adopción de medidas preventivas que protejan a la población civil. Análisis de consecuencias de soluciones propuestas en el conflicto Rusia y Ucrania. Cada solución propuesta tiene consecuencias a corto y largo plazo, tanto positivas como negativas. Es importante reflexionar sobre las implicaciones de nuestras acciones. Consecuencias positivas. Protección de los derechos humanos. El apoyo humanitario y las sanciones dirigidas ayudarían a proteger a los civiles ucranianos, proporcionando alivio a las víctimas directas del conflicto y evitando así la violencia se propague aún más. Presión efectiva sobre Rusia. Las sanciones selectivas y la presión diplomática pueden ser suficientes para hacer que Rusia reconsidere su agresión, sin caer en la violencia escalada. Fomento de la diplomacia. La diplomacia activa puede facilitar el inicio de negociaciones que lleven a un alto de fuego, estableciendo las bases para una resolución práctica y estable a largo plazo. Consecuencias negativas. Escalada del conflicto. El suministro de armas y apoyo militar a Ucrania podría prolongar la guerra, aumentando las muertes y las heridas tanto de Ucrania como en Rusia. La intervención externa, aunque legítima en muchos aspectos, puede ser vista como una escala que podría llevar a cabo una guerra de mayor envergadura. Impacto de la población civil rusa. Las sanciones económicas, aunque necesarias para presionar al gobierno ruso, también pueden tener un impacto devastador sobre la población civil, especialmente los sectores más vulnerables, como los niños y los ancianos. ¿Es éticamente justo castigar a un pueblo por las acciones de su gobierno? Nuevamente lo reiteramos. Desafíos diplomáticos. Las negociaciones pueden ser lentas, difíciles de lograr, y algunas partes podrían no estar dispuestas a llegar a un acuerdo, lo que prolongaría el sufrimiento. Además, algunos actores internacionales podrían no estar alineados en cuanto a los objetivos o métodos para alcanzar la paz. Conclusión. En conclusión, el dilema ético de la guerra de Rusia y Ucrania no tiene respuestas fáciles. Sin embargo, es fundamental que actuemos bajo los principios de justicia, dignidad humana y proporcionalidad para proteger los derechos humanos de las personas afectadas por el conflicto de este caso. La solución debe centrarse en un equilibrio entre el apoyo humanitario, la presión diplomática y las sanciones selectivas, evitando así el mayor sufrimiento posible mientras se busca una solución pacífica y práctica. Este dilema plantea una reflexión importante sobre el papel de cada ciudadano y cada nación en la defensa de los derechos humanos y sobre cómo nuestras decisiones pueden influir en el curso de los acontecimientos globales. Les invito pues a reflexionar sobre cómo nuestras acciones individuales y colectivas pueden contribuir a un mundo más justo y en paz, basado en el respeto y la dignidad de cada ser humano. La pregunta última aquí es: ¿cómo debemos actuar para proteger los derechos fundamentales sin caer en la trampa de la violencia y el sufrimiento innecesario? Muchas gracias por ver este video. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.